Un saludo para todos ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente en Cristo Jesús. Es un gusto poderlos saludar en esta noche en la cual vamos a dar continuación a estos estudios acerca de la doctrina cristiana. Así que les damos una bienvenida y vamos a iniciar con una oración. Amado Padre, queremos agradecerte una vez más por la oportunidad que nos das de poder proclamar a Jesucristo el Señor, su redención, su salvación para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, también porque hoy tu Espíritu nos asiste, nos da sabiduría, gracia para acercarnos a la palabra, poder conocerte más en ella. Te rogamos la dirección tuya y la bendición también para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han conectado en esta noche. También te pedimos tu bendición y sabiduría para la vida de mi hermano Juan David, también para mi vida, que esta exposición sea de gran bendición por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amados Amén. hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Ese será el texto que vamos a tomar como punto de partida para el tema de esta noche, que tiene que ver con la teología propia. Ahora, puede que nos preguntemos qué es eso de teología propia. Bueno, cuando hablamos de teología, hablamos del estudio acerca de Dios. Es como la definición más tradicional o lo que tiene que ver con estudiar acerca de la revelación de Dios. Pero si hablamos que es propia, entonces está apuntando a la persona misma de Dios, a su esencia, sus atributos divinos. Y ese será el tema que hoy vamos a introducir. Como ustedes saben, el propósito no es agotar un tema, sino más bien hacer una pequeña introducción que les sirva a ustedes como un recurso, como un insumo para el estudio personal también, para el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y de su doctrina. Entonces vamos a leer allí en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, y dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia y parto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. Y allí termina la lectura del texto bíblico que hemos tomado como introducción para el tema de hoy. Dos palabras vamos a destacar y las encontramos en el versículo 24. Dios dice que si alguien quiere gloriarse, que sea en entenderlo y en conocerlo a Él. Y creo que estos dos verbos apuntan muy bien al ejercicio que estamos haciendo todos los viernes, y es aproximarnos a la palabra de Dios con un corazón sediento del amor, de la gracia de Dios, para conocerlo a Él y también para entenderlo. Pero esto también nos lleva a algo más, y es que nuestro Dios, Él mismo, una y otra vez, en su palabra nos deja claro que Él quiere ser conocido. En las religiones antiguas, sobre todo estas religiones de el Oriente antiguo, eran religiones llamadas de misterio, en las cuales estos dioses era a veces un poco difícil entenderlo, ¿no? Hablando de los dioses falsos de estas religiones. Cuando el Dios verdadero, entonces, se revela a través de su palabra, siempre nos deja claro quién es Él, sus obras, sus perfectas obras, pero también sus perfecciones o sus atributos divinos,
sus nombres, su esencia divina. Y esto nos llena de gran esperanza y consuelo, porque no estamos hablando de un Dios oculto, como era el pensamiento también de muchas personas aún en la época del Nuevo Testamento, sino de un Dios que se ha revelado y que nos ha hablado por la palabra a través de los profetas, apóstoles y por medio de Jesucristo, que es la revelación plena de Dios. Así que con esta introducción vamos a entrar como al primer punto que queremos hablar al respecto, y es acerca de la revelación de Dios, cómo Dios se ha revelado y cómo podemos conocer esa revelación de manera clara. Así que hoy nuevamente nos acompaña el hermano Juan David. Es un gusto, hermano. Dios le bendiga y adelante. Gracias, un saludo muy especial para las personas que se están conectando, que nos están escuchando y compartiendo y socializando con nosotros. Sí, es muy interesante y una de las observaciones que deberíamos tener hablando acerca de esa revelación divina, y es que no es que nosotros hayamos revelado a Dios, sino que es Dios quien se ha revelado a sí mismo y se ha mostrado al hombre, ¿cierto? Y de muchas maneras. Hay un texto por el cual puedo también hacer referencia, y aunque estamos haciendo referencia al Antiguo Testamento, sabemos que el escritor de este libro hace referencia también al Antiguo Testamento, y es lo que es Hebreos capítulo 1, versículo 1, que nos dice de esta manera. La voy a leer en la Reina Valera 1960. Y dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y acá nosotros podemos ver, haciendo como una correlación o una conexión con los temas pasados que hacíamos referencia a la cristología, a la teología bíblica, y vemos cómo hay una narrativa que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces, asimismo, vamos a ver algo que se llama la revelación progresiva. Y esa revelación progresiva es que en el libro de Génesis, ¿cierto? En el principio, allí vemos que Dios comienza a dar una información. Nosotros vamos a tener una información y esa información va creciendo y vamos viendo el amor de Dios, la bondad de Dios, comenzamos a ver, digamos, atributos de Dios y cómo Dios se va desarrollando, cómo se va mostrando al hombre, porque vemos que muchos de los fracasos del hombre es cuando buscan forzosamente a Dios, pero quieren un Dios a su manera, y de eso hablamos en otro momento, que eso se convierte en idolatría, y es porque nosotros no estamos buscando al Dios de la Biblia, ni estamos siguiendo a ese Dios de la Biblia, sino que nos estamos inventando a un Dios, y eso es idolatría y nos engañamos nosotros. Y la escritura también dice que no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque lo que si es sembrar el hombre, eso mismo recogerá. Entonces acá hay unas palabras también como muy importantes, es que esa revelación progresiva es una revelación de Dios al hombre, que lo vemos en el actuar de libro a libro de la escritura y lo vemos en el Antiguo Testamento. Algunos pueden decir que Dios es un Dios malo, que porque Dios manda matar a los animales, manda matar a los niños, a los hombres. Entonces hay una desinformación también, y para eso más adelante estaremos hablando de ello. Sin embargo, hago una anotación, y es que el Nuevo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Hago la aclaración porque quizás muchos han sido adoctrinados o enseñados por personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento.
y eso es algo completamente errado, es incorrecto. Entonces, dentro de esta revelación divina, ¿cierto? Podemos ver dos palabras y es otras dos palabras que es, digamos, la revelación general y una revelación específica. Y la revelación general es que podemos ver cómo Dios existe y cómo Dios hace que todo exista y es imposible negar, digamos, la existencia de Dios. Aún la ciencia, sabemos que la ciencia no contradice la Biblia y la Biblia no contradice la ciencia, y allí nosotros los desarrollos científicos siempre muestran y dicen, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? O sea, cada vez que descubren algo, no lo inventan, es decir, descubren y cuando descubren dice, pero ¿cómo es posible? O sea, es que alguien tuvo que haber inventado esto. Y ya algunos teólogos también comienzan a decir que no, que este, el, teólogos no, algunos científicos dicen que no, que el universo fue creado de la nada, o sea, el solo. Entonces, hay una palabra que dice que la nada, nada produce. Y ahí viene también ya, digamos, la parte teológica donde habla de ex nihilo, que dice que Dios en el principio, de la nada, hizo el universo. Y creo que en algún momento leí a un señor que se llama Arcis Sproul, y él decía que Dios es como un panadero que hace pan sin masa. Y eso para nosotros es algo completamente difícil de comprender. O sea, ¿cómo un panadero puede hacer un pan sin masa si no tiene harinas, si no tiene levadura, si no tiene sal, si no tiene huevos, mantequilla? O sea, necesita unos ingredientes. En este momento nosotros estamos en una posición general donde si vamos a construir algo, digamos, vamos a diseñar un carro, vamos a construir un carro, pues sabemos que el carro no cayó de la nada, ¿cierto? ¡Pum! Cayó del cielo y ya estaba hecho y no había Dios y el carro se construyó solo y él tiene una bomba de inyección y tiene un árbol de levas y hay una combustión y bueno, en general tantas cosas que muchas veces nosotros nos vamos a unos parámetros que son errados y allí entran muchas circunstancias y teorías, ¿cierto? Pero lo bonito es que nosotros podemos comprender la revelación a un general desde el aspecto bíblico. Por ejemplo, en el libro de Romanos, por acá lo tenía, en el texto lo voy a leer de manera textual, que es Romanos capítulo 1 versículo 20, que nos dice de esta manera. em, Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y hay debates, de pronto personas que dicen, no, es que yo soy ateo. Yo soy ateo porque Dios no existe. Entonces sabemos que la palabra ateo es a, ¿cierto? De griego a sin y teo Dios, entonces sin Dios. Pero realmente el ateo no existe. O sea, posicionalmente escuchamos que existen ateos, pero realmente el ateo no existe. Otra palabra que llega, que más adelante vamos a desarrollar, es el agnosticismo, que es como una persona que es intermedia, o podríamos decir tibia, no sé, en el aspecto de que dice que no, Dios, no digo que Dios no existe, puede que exista o puede que no exista, pero es que la misma naturaleza lo está enseñando. O sea, todo lo que existe, cómo te mueves, absolutamente todo. Es más, las cosas que existen. Por ejemplo, nosotros vemos un avión y un avión es una copia de un pájaro, de un ave. Nosotros vemos, digamos, las llantas de un automóvil, de una moto, una bicicleta, y dice, eso simplemente hay una ciencia que verifica los animales y entonces cuando fueron a crear la rueda, estas llantas tomaron la lengua de los gatos y veían como cuando el gato, no sé si la palabra es lamer, lamía o tomaba agua,
se levantaba el agua, entonces eso generaba una fricción y la lengua del gato es áspera. Bueno, entonces comienzan a copiar y casi que las cosas que existen son cosas reinventadas de cosas que ya Dios había creado a través de la misma naturaleza. Más adelante yo sé que estaremos hablando acerca de estos temas a profundidad, pero bueno, esa es una palabra en cuestión de la revelación general. Hay otra que le llamamos revelación específica, ¿cierto? Hay varias maneras pues de llamarlo y a eso le hacemos referencia a lo que es, digamos, a las Sagradas Escrituras, ¿cierto? A la Biblia. Y es que ahí vemos unos casos específicos de Dios y Dios cómo se revela desde Génesis hasta Apocalipsis y Él nos enseña su voluntad. A veces vemos la Biblia que dice Antiguo Testamento, ¿cierto? O Nuevo Testamento. Es como ese testamento que Dios da al hombre mostrando su voluntad y llamándonos a que le conozcamos. Creo que a veces nosotros perdemos muchos parámetros en la escritura. Y ahorita se me venía a la mente dos cosas y que me parece muy importante ponerlas sobre la mesa. Y es que hay personas que toman la teología y la niegan, la colocan a un extremo, a lo malo, y dicen, no, es que los que estudian teología se vuelven locos, estudiar teología es malo, entonces yo no quiero estudiar teología, yo simplemente oro la Biblia y ya comprendo absolutamente todo lo que dice, entonces comienzan, digamos, a degradar la teología cuando la Biblia es teológica y cuando el cristianismo es teológico, ¿cierto? Porque estamos conociendo a Dios a través de su voluntad, de su palabra. Y vamos a ese extremo y decimos que es mala, porque la gente que estudia teología se aparta. Y vemos por el otro lado las personas que aman tanto la teología, pero la ven como un instrumento. O sea, quiero conocer absolutamente todo de la escritura, pero es como si el Espíritu de Dios no estuviera allí, porque se está tratando más del ego, o sea, se está buscando más la escritura con un fin de demostrar conocimiento y tener una rivalidad y generar un poder. Entonces creo que son dos extremos malos y hago la aclaración porque creo que nosotros todos somos responsables y somos llamados a conocer al Señor, ¿cierto? A escudriñar la palabra de Dios, pero con el Espíritu Santo. O sea, necesitamos orar al Señor, que sea el Señor mostrándonos su palabra. Hay una palabra que utilizamos a veces en este tiempo de manera incorrecta y es la palabra revelación. Y la palabra revelación, nosotros vemos que Dios ya reveló su voluntad en la escritura. Y una palabra más apropiada para cuando nosotros oramos al Señor es, Señor, ilumínanos. O sea, que Él nos ilumine para comprender sus palabras, para comprender su voluntad, para hacer como Esdras, que dice que él aprendió la palabra del Señor, ¿cierto? La ley, y después de aprenderla la puso en práctica y luego la enseñó. Entonces creo que ese es ese modelo de Esdras es muy, muy importante pues para ponerla en práctica la palabra de Dios, la revelación de Dios, que la palabra de Dios, la escritura, es esa revelación específica de la cual nosotros estamos hablando. Bueno, doy paso para que nuestro hermano Harold siga hablando y hablemos entre los dos, que creo que estoy hablando mucho. No, mi hermano, muchas gracias. Estaba precisamente aquí analizando, tomando apuntes y qué interesante, ¿no? Es lo que has dicho. Pero mientras hablabas, también pensaba en algo que creo que es importante también para nuestros hermanos y es el propósito de la escritura, ¿cierto? Porque muchas personas tienen conceptos equivocados de la revelación de Dios. Algunos dicen, bueno, Dios ha hablado en la Biblia y entonces la Biblia ahora ya es un libro de ciencia o es un libro para esto o aquello. Y cuando hay todo ese tipo de debates que lamentablemente se han dado en la historia y se seguirán dando, muchas veces el creyente no tiene una posición clara de cómo Dios se ha revelado y por qué se ha revelado y para qué se ha revelado, ¿no?
Eh, Como decíamos al comienzo, Él quiere ser conocido, pero también para que nosotros fortalezcamos el conocimiento y lleguemos a alcanzar el propósito por el cual Él ha hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de los apóstoles en el Nuevo. Y recuerdo las palabras de Pablo que escribiéndole a Timoteo, le dice que la utilidad de las escrituras es para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos y capacitarnos para toda buena obra, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de Dios, que le conozcamos, que también nosotros respondamos en fe a esa revelación y de esta manera nuestra vida también sea moldeada por su palabra, ¿cierto? Que es bastante importante y que le va a dar también un propósito a la manera como Dios se ha revelado. Tú mencionabas también algo importante que creo que los hermanos han de pronto tomado nota de ello y es en cuanto a lo que llamamos la revelación general, ¿cierto? Porque a veces nos preguntamos, y bueno, algunos hermanos, generalmente donde he podido ser pastor, a veces tienen esas preguntas. Bueno, eh, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas filosofías hoy? ¿Por qué hay tantas aproximaciones, cierto? Entonces, algunos dentro de este movimiento actual que ha sido permeado ya desde unas décadas atrás por la nueva era, por el macroecumenismo, el ecumenismo entendido de una manera negativa, han dicho, no, es que es el mismo Dios, solo como que si tuviera diferentes nombres y facetas, pero realmente pues sabemos que eso es un error, ¿cierto? Que solo hay un Dios verdadero y que se ha revelado a nosotros, ¿no? Entonces, quisiera, hermano, que pudiéramos de pronto mirar o retomar un poco esa parte de por qué la misma escritura nos testifica que Dios se ha revelado de manera general en las obras de la creación, como tú leías en el texto de Romanos, que es un texto muy clave y que espero que los hermanos hayan tomado nota para tener en cuenta ese texto de Romanos, pero también por qué se ha hecho necesario, ¿no? La revelación especial de Dios y qué seguridad nos trae eso a nosotros en cuanto a Dios y en cuanto a nuestra fe, ¿no? En todo lo que se desprende precisamente de esa revelación de Dios. Bueno, yo considero que una de las cosas que nos llaman y que por la cuales nosotros necesitamos esta revelación específica es porque en el principio nosotros vemos una relación del hombre de Dios con el hombre, ¿cierto? Ellos comienzan, digamos, entra el pecado y vemos que ellos comienzan a distanciarse, se van distanciando. Y hay muchos momentos donde el Señor en su misericordia va, rescata, va, rescata. Y por eso Dios siempre está salvando. Él constantemente está salvando. Por ejemplo, vemos la salvación en Adán y Eva, ¿cierto? Y da la promesa. Vemos la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios, digamos, más adelante con Noé, como, digamos, salva a esta familia. Dios está allí y luego vemos nuevamente más adelante con Noé, vemos más adelante con Moisés, y así sucesivamente, o sea, constantemente vemos la salvación de Dios. Entonces yo creo que Dios quiere es que le conozcamos por quién es Él, por sus atributos, cuál es el comportamiento de Él, qué es lo que Él quiere para nosotros. Y dice que hay un momento, un texto en la escritura donde dice, venga, yo ya no quiero más, digamos, sacrificios de animales, o sea, lo que yo quiero es su corazón. Entonces yo creo que Dios lo que está mostrando es que cuando el hombre busca su gloria,
Cuando busca un Dios conforme a su corazón, siempre peca, siempre cae, siempre falla. Pero en cambio el Dios de la Biblia vemos que es un Dios todopoderoso, que es uno de los atributos de Dios. Hay una escena que recuerdo cuando dice que Dios va a revelar esa ley, la ley, las tablas. Entonces ya el pueblo de Israel pasó el mar, están allá en el monte y comienza, digamos, en un momento a otro unos estruendos, hay truenos, relámpagos y allí viene la presencia de Dios y Dios quiere revelarse y se está revelando al pueblo y ellos están completamente asustados. Y ellos le dicen a Moisés, Moisés, no, 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 habla tú con Dios y tú nos hablas a nosotros. Y creo que eso es uno de los pecados que tenemos muchas personas, es decir, el hombre en general, y es que Dios quiere comunicarse con nosotros. Y en este momento tenemos la escritura, como nombradas ahorita, el texto de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, soplada, es exhalada, es dada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y Dios quiere es que nosotros vivamos conforme a su voluntad y así lo ha enseñado en la escritura. Pero muchas veces muchos les da pereza y no, vamos mejor para una librería y vamos a decir 10 maneras de tener una vida fructífera. 7 formas de ser el hombre más rico. 4 maneras de 10, 20, y siempre estamos buscando maneras, 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 pero nos estamos aislando. O sea, estamos diciéndole, comunicándole a Dios, Señor, es que usted es difícil de conocer, yo no lo conozco, no sé si usted existe, pero yo voy por el camino corto, por el camino más rápido, lo que otras personas están diciendo. Y uno de los propósitos en la cual Dios nos da a nosotros sus escrituras es para que nos acerquemos a Él, para que no estemos esperando siempre en el otro. Aunque sabemos que la Biblia fue escrita por más de 40 autores en diferentes contextos, de diferentes oficios, eh, es algo maravilloso y cómo hasta el día de hoy este libro se sigue preservando y cómo ha pasado tantos años, más de 1500, 1600 años de escritura, y ahí lo tenemos. No, no, la ciencia no ha podido tumbar, digamos, o argumentar en contra de la misma escritura. La ciencia y aún la teología, lo que nosotros llamamos liberal o contemporánea, que muchas veces ha querido degradar la palabra del Señor. Y eso lo que hace es que genera que las personas no confíen en Dios, que no confíen en la palabra de Dios y los aleja. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, yo soy un agnóstico, pensemos que una persona X es agnóstica, ¿cierto? Cuando lee la Biblia, ¿cómo va a creer en la Biblia si dice, es que será que Dios existe, Dios no existe? ¿Cómo va a creer entonces en Abraham? ¿Cómo va a creer en Moisés? ¿Cómo va a creer? Y toda esta, esos relatos, esos metarrelatos con los cuales Dios muestra su gloria, cómo salvaba al pueblo y cómo aquellas personas que estaban en obediencia a Él vivían gozosamente. Y entonces, ¿cuáles son los lentes que yo estoy utilizando para leer la Biblia? Porque he escuchado personas que dicen que son ateas y les gusta leer, es que Proverbios o es que Eclesiastés. Y yo, pero ¿cómo es posible? O sea, que lo que buscan, no, es que allá hay mucho conocimiento y eso es un conocimiento oral y sacan una cantidad de argumentos. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de ver es no solo la palabra de Dios, sino nosotros querer interactuar con aquel que es el testador, el que dio la escritura para que nosotros lo conozcamos. O sea, ¿quién es ese Dios maravilloso que dice y las cosas se hacen, que de la nada
comienza a construir los cielos, hay las estrellas, los soles, están las galaxias, este planeta Tierra, cómo sale las plantas, se forman los animales, del agua salen los peces, cómo hace parejas entre los mismos animales y se reproducen, y hay un ciclo orgánico que está en constante movimiento y no deja de ser, y que, o sea, es que esto es maravilloso. O sea, ¿cómo, quién es ese ser tan maravilloso que es capaz de crear esto? Nosotros pensamos, yo puedo pensar en algún momento donde alguien llega a un quirófano, y entonces llegan con una camilla, llegan al hospital porque cierta persona tuvo un accidente, lo metan en el quirófano y hay diferentes personas allí, está el anestesiólogo, está el radiólogo, está el médico cirujano y están una cantidad de médicos allí, y hay una persona que está a punto de morir, ya perdió 1 litro de sangre, entonces están buscando la transfusión de sangre, y hay otras personas que son los auxiliares allí, instrumentistas, y hay un equipo de personas allí actuando para que una persona no muera, pero esa persona tiene un cuerpo tan bien diseñado, tan maravilloso, que aún estos médicos a veces no son capaces y el paciente muere. Pero en el caso de Dios, Dios no solo eh, da vida, sino que Él recrea la vida. Y él, digamos, hace al hombre, y me pone a pensar en esto, es que si ese Dios tan maravilloso que hace un hombre y que tiene olfato, que puede oler muy bueno un café hasta un jugo, o coge una fruta, la muerde y desarrolla, digamos, ese sabor, esa textura, su lengua le produce algo maravilloso, también le huele a algo, huele lo que es el pasto o la hierba, un cilantro, y son cosas que tan maravillosas. Y uno dice, quién es ese ser? ¿Quién es ese ser tan maravilloso que hizo que yo pudiera disfrutar de la vida de esta manera? Y que él mismo sustenta todo lo que existe. Y que siendo, digamos, espíritu, como ahorita estábamos leyendo en Romanos, ¿cierto? Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, ¿quién puede negar la existencia de Dios? Porque no lo puede tocar, porque no, ¿cierto? Eso es que es algo maravilloso. O sea, ¿cómo un ser que no le vemos como materia y que ese espíritu está haciendo, recreando cosas materiales? Pero dentro de esa misma revelación, más adelante al Nuevo Testamento, vemos a Dios comiendo con la gente, hablando con las personas, hablando de términos teológicos, y él mismo entregando su vida para pagar un precio por nosotros. Hermanos, es que eso es algo completamente divino, que se sale de nuestro pensamiento y que es algo recreado por el mismo Dios, y que definitivamente lo creemos a través de la fe. mm, yo no dejo de maravillarme realmente, y no sé por qué cuando muchas personas llegan a la escritura y dicen, pero es que yo leí, yo no comprendí nada, es que a mí no me, yo no entiendo nada. Y creo que es por los lentes, por la forma, por la intencionalidad que tenemos a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Dios está en toda la escritura. Él siempre está creando y está ordenando y siempre está dando vida y está reconciliando y está instruyendo y está redarguyendo y está amando y está salvando. Creo que eso es como una invitación para que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios de esa manera, a esa revelación específica. Pastor, alguna anotación de pronto que me haya pasado. Mi hermano, no, muy bien, gracias.
Ya como para entrar a la parte, a la conclusión, a ir cerrando, que el tiempo se nos pasa y bueno, son temas que a nosotros nos apasiona porque nos gusta enseñar, pero sé que a los hermanos también les llama la atención el hecho de que estamos conociendo, profundizando y viendo las riquezas que hay en la escritura. Quiero retomar algo, es lo que dice el Salmo 95 respecto a que los dioses de los pueblos son ídolos, ¿no? Y sin embargo, muchas personas piensan que es el mismo Dios. Lo que sucede y lo que ha pasado, digamos, es algo que Lutero mencionaba en el catecismo cuando hablaba del primer mandamiento y él dice que es la manera como se puede explicar que los paganos por sus ficciones, sus fantasías han convertido la imagen de Dios en ídolos en los cuales ellos han puesto su confianza. Entonces, ¿por qué es importante la revelación divina, conocerla y leer la escritura como acaba de mencionar el hermano Juan David con los lentes adecuados? Porque podemos tener el efecto contrario, que lamentablemente es lo que ha pasado en diferentes culturas a nivel de todas las naciones, y es que la revelación general de Dios, sus atributos, que se han manifestado han sido entendidos como Lutero bien lo dice, desde las fantasías, desde la imaginación de muchos de ellos y lo han convertido en ídolos. Entonces, eso de alguna manera nos ayuda a responder por qué hay tantas religiones, cada una tiene su manera de ver su cosmovisión y aún la manera como aplica su propia teología, pero nosotros estamos conociendo al Dios verdadero que se ha revelado a nosotros para salvación, ¿cierto? Como bien nos ha dicho el hermano Juan David, Él se ha revelado para salvación de toda la humanidad. Y por eso, desde las primeras páginas de la escritura, vamos a ver esa continuidad, Dios mostrando su amor, Dios recreando las cosas como mencionaba hace unos minutos atrás Juan David y de esta manera siempre vemos la actividad divina en la salvación, pero también sobre la creación, ¿cierto? Por medio de la providencia. ¿Cómo es que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿Cómo se deleita en alimentar aún los animales salvajes, las aves de los cielos, todo? La palabra, la revelación nos habla de Dios como es Él, tal y como Él actúa. Y cómo y lo interpretamos desde lo mismo que Él ha revelado, ¿cierto? El problema es que la palabra es sencilla, eso hablábamos en una de las clases anteriores, ¿no? Muchas personas hoy han caído también en esas falacias que se están vendiendo hoy de decir, no, es que necesitamos de códigos para entender lo que dice la Biblia, es que hay cosas secretas, cosas así. Cuando Dios se ha revelado, Dios no se ha revelado para confundirnos, para llenarnos de misterio, de dudas. No, Él se ha revelado para que lo conozcamos, para que nos deleitemos. Y por eso, en respuesta a ese conocimiento, nosotros lo adoremos, ¿cierto? Que es precisamente lo que Pablo, en el pasaje que el hermano Juan David leía en el capítulo 1, quiere destacar cómo el ser humano y siguiendo la línea de Lutero, en sus fantasías, en su propia ignorancia espiritual, ha caído en todo tipo de prácticas de idolatría, de paganismo, por no darle la gloria al Dios todopoderoso, al majestuoso Dios que ha creado todas las cosas con poder, con sabiduría y que la sostiene.
Entonces, este Dios que se revela plenamente, lo vemos como aquel que salva, como aquel que se relaciona, como decía el hermano Juan David, que habla. Por eso vemos que él habla con Abraham, habla con Moisés, guía a los profetas, les revela su voluntad, ¿cierto? Y aún en los apóstoles. Entonces, es un Dios que continuamente está en actividad, no, que no está pasivo, que está actuando en la creación y está redimiendo al hombre de sus pecados por medio de la obra perfecta que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Y eso nos llena de alegría y prepara nuestro corazón, hermanos y hermano Juan David, para estudiar un poco acerca de los atributos de Dios, de la esencia de los atributos de Dios. Es un tema muy profundo, ¿cierto? Generalmente hablamos de cada uno de los atributos, explicamos qué es, pero también lo que queremos invitarlos es a que podamos encontrarlos en la palabra y detenernos a ver por qué Dios es el Dios todopoderoso, porque Él es omnipotente, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y todo esto nos va a permitir aproximarnos a la escritura de una manera más profunda, pero también más enriquecedora para nuestra vida. Recuerden que hay un principio, y con esto concluyo, que los reformadores fueron muy enfáticos, y es en decirnos la escritura se interpreta a sí misma. Entonces, no busques códigos secretos, ¿cierto? Hace unos días atrás, y lo digo muy respetuosamente porque aprecio mucho a la hermana que me dijo esto, pero hay personas que a veces vienen y dicen, mire, es que salió esto donde dice que vamos a descifrar los códigos de la Biblia, donde vamos a conocer ahora sí cuál es el verdadero mensaje. No, no hay tal cosa. En mi época de capellán, me acuerdo un joven, creo que era ya de los grados superiores de bachillerato, me dijo, si es verdad que la Biblia verdadera está escondida, que lo que se tiene es una Biblia falsa. Entonces, existe en el ardor popular muchas cosas, hermanos, que sé que muchos creyentes a veces no lo preguntan porque les da pena o eso, pero lo que queremos dejar claro es Dios se ha revelado. Y lo que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Dios ha hablado, ¿cierto? Dios ha hablado en el pasado, como dice Hebreos 1, por medio de los profetas, y en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, que es el heredero de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, por eso tenemos confianza. Y por eso es que Pedro en su carta dice, tenemos la revelación más segura, en la cual hacemos bien en creer. Entonces, el mismo Dios nos invita a creer en su palabra, a conocerlo, a ahondar en ella, y es la tarea que todos tenemos, ustedes y nosotros también como predicadores, es de ahondar en el conocimiento de la palabra y en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Quiero agradecer, hermano Juan David, por este tiempo que ha compartido con nosotros, y vamos a seguir, Dios mediante, hablando entonces de los atributos divinos. Así que los Ok. esperamos, Dios mediante. Un saludo para todos y vamos a terminar con una oración. Así que, hermano Juan David, adelante. Sí, Despídanos en hermano, oración. no, pero me hiciste recordar hace un momento de ese tiempo que estaban vendiendo ese libro de Dan Brown, que era el Código Da Vinci. Y muchas personas, yo tuve la oportunidad de trabajar en una librería cristiana, se llamaba Centro de Literatura Cristiana, y la gente era ya desesperada buscando, claro, buscando códigos. Eso es increíble. Eso pasa mucho también con una postura escatológica que le llamamos dispensacional, ¿cierto? Dispensacionalismo.
y muchas personas están buscando códigos en la Biblia y nos hemos dado cuenta que muchas personas han dicho cuál es el día del fin del mundo o cuándo habrá un arrebatamiento y muchos se dejan engañar. En el caso de otras religiones buscan siempre los oráculos, los libros de sabiduría, porque van a revelar un misterio. Cuando la escritura nosotros tenemos ya el misterio revelado, ¿cierto? Nos dice la escritura y Jesús, Cristo es ese misterio revelado, como el Padre, como Dios se ha revelado al hombre. Démosle gracias al Señor, gracias a Dios por su revelación y que sea el Señor iluminándonos cada vez que abramos las escrituras y podamos ver al Señor allí y podamos deleitarnos y comprender que Él es un Dios majestuoso y que solo hay un Dios como Dios. Pueden haber muchos inventos de hombre y mucha mitología, cosmogonías y cosas extrañas, pero definitivamente no hay alguien como el Dios de la Biblia. Definitivamente démosle gracias al Señor por eso. Mm. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tanta paciencia que has tenido con nosotros, por tanta misericordia, Señor, por tu eterno amor, que tú eres eterno, Señor, y has tenido cuidado de nosotros, Señor, lo sigues teniendo. Tienes una paciencia con nosotros, Señor. Señor, síguela teniendo, Dios. Gracias por las multiformes maneras, Dios, que tienes para que nosotros nos acerquemos a ti. Y es que realmente tú te acercas a nosotros. No es que nosotros te descubrimos, íbamos caminando y te descubrimos, sino que tú te revelaste a nuestras vidas. Y eso es maravilloso, que el Dios omnipotente, el que todo lo puede, el maravilloso, el infinito, el que tiene el poder de crearlo todo, se acerque a nosotros. Una creación que ha sido pecadora y que ha sido una creación que constantemente falla y falla y falla y falla y te ofende y va en contra de esa santidad tuya, Señor. Dios, gracias, Señor, porque eres incomprensible, porque, porque aunque muchas veces te queremos comprender, Señor, por completo, sabemos que tú eres infinito, Dios, y que constantemente, Señor, tú nos maravillas, Señor. Nosotros nos maravillamos de tu gracia. Dios, gracias por este espacio que nos permites tener de socializar y que seas tú, Señor, llevando tu palabra de vida a muchas personas, que muchos que no te han conocido, Dios, te conozcan y que tu palabra sea revelada a ellos, que tú ilumines, Señor, esas vidas, porque tú das luz, tú eres luz, Señor, tú eres la luz que todo lo ilumina, tú das vida, Dios. Señor, te glorificamos y te exaltamos, porque no hay nadie como tú. Danos esa capacidad de comprender, Dios, de que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que en ti está la vida. Señor, que no hay otro camino. Jesucristo, hombre. Señor, gracias, 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 Señor, porque no dejaremos de asombrarnos y, y de agradecerte, Dios. Danos la oportunidad, Señor, y la fortaleza y esa capacidad de ser humildes y reconocer, Señor, que somos viles, que si hay algo bueno en nosotros, eres tú, Señor. Que si podemos ser salvos es porque tú nos salvas, Dios. Danos esa fortaleza y ese amor de ir a otras personas, Dios, y compartir de ese Dios bondadoso que eres tú, de ese Dios reconciliador que eres tú, de ese Dios que salva que eres tú, Dios. Perdónanos, Señor, por tantas ofensas en contra tuya, Señor, y líbranos, Señor, del mal. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los guarde y los bendiga siempre.
Bendiciones para todos.